Bien, muy bien. Bueno. Gozando de mi condición de privilegiado. Bueno, y sí. Con algo Y muy preocupado por la gente que no tiene esas posibilidades. Sí, bueno, de hecho, no sé si pudiste escuchar, justo ayer hablamos con Fernanda Raberta, la ministra de Desarrollo Social de la provincia, que bueno, ahí tienen buena parte de la provincia de Buenos Aires en situaciones que ya eran de emergencia y se les sumó esto. Sí, lo mismo en Córdoba, en muchos lugares. Digo, yo estoy aislado en un departamento hermoso, con una vista preciosa, me traen cosas ricas por delivery, claro. Veo películas maravillosas, escucho la mejor música, tomo un buen vino, como rico. Digo, si me quejara sería un hijo de puta. Uh-huh. Sí. Pero a la gente que, viste, cuatro personas en una habitación, ¿qué tareas pueden hacer los chicos? Digo, el ministerio está ganando actividades, pero ¿quién las puede hacer? Sí. Quien tiene ciertas condiciones. Uh-huh. Tenés que lavarte las manos si tenés agua. Bueno, y todo es así. Digo, las desigualdades sociales se potencian de una manera tremenda con esta situación. Sí, tal cual. Y eso que el gobierno está tomando una serie de medidas que me parece que en pocos lugares del mundo hay tanta preocupación por la gente que está en esa situación, y están tomando muchas medidas para ocuparse de esas situaciones. Pero digo, más allá de la voluntad del gobierno, hay situaciones estructurales que de alguna manera la pandemia pone de relieve y torna más urgente modificarlas en el largo plazo, no solo en la emergencia, ¿no? Totalmente. Bueno, hoy hay alguna, qué sé yo, hoy también se anunciaron ayer las transferencias que va a ser la ANSES de 10.000 pesos, hoy que no te van a poder cortar, a toda esa gente no se le va a poder cortar los servicios, bueno, van día a día sumando cuestiones. Sí, no, en ese sentido la actitud del gobierno es ejemplar. Uh-huh. Horacio, bueno, te cambio un poquito de tema para hablar, algo dijimos al inicio y prometimos que lo ibas a desarrollar vos, que tiene que ver con 25 de marzo, un día como hoy de 1977. 43 años atrás, un grupo de tareas de la ESMA mató a Rodolfo Walsh en el centro de Buenos Aires. En el año 12, un tribunal oral condenó a los responsables. Uh-huh. No a todos, porque el grupo de tareas tenía entre 25 y 30 hombres, y los condenados fueron 6, porque hay muchos que murieron, hay otros que están prófugos, y incluso algunos fueron absueltos. Pero el fallo dice, ha quedado legalmente demostrado que el 25 de marzo de 1977, entre las 13:30 y las 16, cuando intentó sacar su pistola, un grupo de la Unidad de Tareas 332 de la ESMA, integrado por entre 25 y 30 personas, comenzó a dispararle hasta que la víctima se desplomó en la avenida San Juan, entre Combate de los Pozos y Entre Ríos. Lo cargaron ya muerto en un auto para trasladarlo a la ESMA, sin poderse precisar al día de la fecha el destino dado a sus restos. Es decir, esto es el fallo del tribunal oral que fue confirmado en las instancias posteriores, y es una sentencia firme confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Bien. Tenemos alguna grabación de la voz de Walsh que vamos a escuchar más tarde, pero hoy lo que me interesa es hacer escuchar algunas reflexiones y relatos de quien fue el gran amor de su vida, su compañera en la última década de su vida, Lilia Ferreira, que murió en Buenos Aires hace un par de años también, y que
es la persona que se dedicó amorosamente a recopilar y a recordar todos los episodios de la vida y de la obra de Rodolfo de una manera ejemplar. Comencemos escuchando cómo habla Lilia de la carta abierta a la Junta Militar y de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Recordemos que Rodolfo escribió la carta para conmemorar el primer aniversario del golpe y fue asesinado mientras iba a distribuir ejemplares de la carta abierta. Escuchemos lo que dice Lilia Ferreira. Salimos de la casita con las 10 primeras copias de la carta a la Junta. Él llevaba 5 sobres, yo otros 5 sobres. Llegamos a Constitución. Y bueno, yo me quedaba porque al día siguiente yo era quien tenía que llevarla, a Patricia y al marido, a los 2 chiquitos, a San Vicente. Entonces, por eso me quedaba. Rodolfo volvía a San Vicente. Bueno, nos separamos en Constitución. Esa noche anterior habíamos sembrado por primera vez semilla de lechuga, habíamos hecho un almácigo de lechugas. Y entonces lo último que le dije fue: no te olvides de regar las lechugas. Mientras él cruzaba la calle hacia el colectivo, iba disfrazado de jubilado, con un sombrero de paja, una especie de camisola beige y unos pantalones marrones, ese portafolio viejo con el embute, y donde llevaba los 5 sobres de la carta. Y cuando le grité eso, ya parada en la ventana, en la vereda, él se dio vuelta, levantó la mano y se sonrió. Esa es la última imagen. Esa es la última imagen de Rodolfo que tiene Lilia, quien ahora nos cuenta cómo fue el proceso de escritura de la carta abierta de Rodolfo a la Junta Militar. Pero la carta a la Junta Militar en realidad empieza mucho tiempo antes, es decir, gran parte del material de la carta se empezó a producir desde Ancla, con las denuncias de las atrocidades represivas, de la represión, así como los informes sobre la situación política, económica y social. Inicialmente estaba enfocado exclusivamente a la denuncia de la represión, pero después él lo amplía para tratar de encontrar, digamos, una clave racional a las atrocidades cometidas, ¿no? Es decir, que esto no era por casualidad, se respondía a un proyecto, un plan, y sobre todo un plan económico. Por eso una de las frases que realmente para Rodolfo era la medular de la carta es esa que dice que después de denunciar todas las atrocidades cometidas, escribe Rodolfo: pero esto no es la peor de las atrocidades, las peor violaciones a los derechos humanos. Las políticas económicas que condenan a millones de personas a la miseria planificada, esa sí es la peor violación a los derechos humanos, ¿no? Y ahí también él decide recuperar su identidad. Es decir, la carta iba a salir con su nombre. Horacio. Quiero acotar yo que esa visión de Rodolfo sobre que había peores crímenes que los secuestros, las torturas y los asesinatos, no fue muy celebrada por la conducción de Montoneros, que quería poner el eje exclusivamente en el tema de la represión. Claro. Fue, digamos, un aporte de Rodolfo que no iba en línea con lo que planteaba la conducción de la organización. No, y tan actual esa frase. No, digo, esa carta es impresionante que haya sido escrita en aquel momento. Claro, en vivo, o sea, en vivo, digo, o sea, entendiendo todo. Lo que hemos hecho después es llenar algunos espacios, es modificar algunas cifras, es precisar algunos detalles, pero ahí está todo y está escrito contemporáneamente con los hechos. Viviendo además en la clandestinidad,
como cuenta Lilia en este fragmento que escuchamos ahora. Y a veces a uno y a otro nos pasaba lo mismo. Suponete, yo estaba en casa y eran las 9 de la noche y como era un primer piso, sentía la llave al abrir la planta baja, y ya con el primer paso uno se volvía como un gato que reconoce, ya sabía que era Rodolfo, y después escuchaba los pasos rápidos de la escalera en un primer piso, y cuando abría la puerta, cuando él entraba, bueno, y ahí el mundo como que se ordenaba, es decir, como que se recuperaba la calma, estábamos bien los dos. Así vivimos mucho tiempo. Siempre, cada separación era la posibilidad de que fuera la última vez. Y cada reencuentro era la esperanza, ¿no? Ahí Lilia habla de un primer piso, se refiere al departamento que compartieron durante 5 años aproximadamente, en Tucumán, entre Reconquista y 25 de Mayo, o San Martín, no me acuerdo, que era un primer piso sobre la calle. Pero luego se fueron a San Vicente. Hay un relato de Lilia que no tenemos aquí, muy hermoso, sobre la necesidad de Rodolfo de ir hacia el sur, hacia el agua, como de alguna manera en la clandestinidad quiso recuperar algunas cosas fundamentales. Por un lado, la seguridad mayor, y por otro lado, digamos, recuperar algunas cosas de su juventud, de su infancia, que eran para él muy importantes. El tema del agua era para él fundamental. Y con lo de la seguridad, bueno, la verdad es que esa casa de San Vicente tenía mayor seguridad que un departamento en el centro de Buenos Aires, pero lo que pasa es que el funcionamiento orgánico implicaba moverse de allí e ir a la ciudad. Y Rodolfo fue a la ciudad y cayó justamente en una cita en la ciudad. Claro. Después, las fuerzas represivas llegaron a la casa de San Vicente porque Rodolfo tenía encima el título de propiedad de la casa, porque cuando estaba yendo a la estación de tren para una cita que no podía llegar tarde en Buenos Aires, el inmobiliario que había hecho el contrato le dijo: mira, acá tengo el título, y él no podía decirle no, lo busco en otro momento. Y bueno, lo metió en el portafolio y ahí encontraron la dirección y les permitió ir a la casa y saquearla y llevarse toda la obra de Rodolfo, que al día de hoy no hemos todavía recuperado. Bueno, en uno de los primeros audios escuchamos a Lilia contar que buena parte del material de la carta fue elaborado en todo el año previo para ANCLA, la agencia de noticias clandestinas, y la cadena informativa. Bueno, ahora Lilia nos cuenta cómo fue el surgimiento de ANCLA, la agencia de noticias clandestinas. Ya con la dictadura militar, la necesidad de un replanteo de la prensa se plantea con más necesaria, y ahí entonces la propuesta de Rodolfo de la agencia clandestina empieza a armarse y empieza a funcionar con pocos compañeros, en un grupo reducido, tenían un local, y realmente consiguió hacer entre todos, por supuesto, los compañeros, una excelente agencia de noticias clandestinas, ¿no? ¿Y cómo era? Así todo, tampoco se quedaba con que eso iba a serlo. Él ya preveía situaciones mucho más peligrosas desde el punto de vista represivo. Entonces, ni siquiera eso, él decía,
en algún momento se iba a poder mantener, tal como venían las cosas en el 76. Y entonces ya a mediados del 76 empieza a pensar una alternativa ancla que es cadena informativa. El mínimo recurso, con los mínimos recursos y con la máxima entrega, la posibilidad de estar siempre rompiendo el cerco represivo sobre la información. Hay que recordar que el 24 de marzo del 76 apareció el número 1 y único de la revista Informaciones, editada por Montaneros, con ese esquema que Lilia cuenta que Rodolfo objetaba, porque la etapa no iba a permitir eso. Sí. Además de la agencia clandestina de noticias, Rodolfo también planteó la creación de la cadena informativa, sobre la cual escuchamos ahora el relato de Lilia Ferreira. Sí. Esa mujer. El coronel elogia mi puntualidad. Vení, perdón. No, ya justo me parece que es el que escuchamos recién, Horacio, o tenemos acá un traspapeleo de audios, pero nos queda, nada, ya escuchaste el inicio, inconfundible. El 10. El audio 10, el anterior. Tenemos un traspapeleo de audios, Horacio, perdón. Bueno. ¿Cuál tenés en puerta? Ya acabamos de poner el 10, el de la cadena. Nos queda el del propio Rodolfo. Bueno, para terminar vamos a escuchar al propio Rodolfo, pero no con la carta, que él no la grabó con su voz. No hay una versión grabada por él de la carta, pero sí de su cuento canónico Esa mujer, sobre su diálogo con el coronel Murray Koenig, que fue el secuestrador del cadáver de Vaperón. A ver. Esa mujer. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice, o como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve 2 grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones, que estudió filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del 10º piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires, pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles, que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrirse. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. Y el coronel sabe dónde está. Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, ornado de marfiles y de bronces, de platos de maíz y cantón. Sonrío ante el yonkin falso, el figari dudoso. Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los yonkin, pero en cambio elogio su whisky. Y bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Esos papeles, dice. Lo miro. Esa mujer, coronel. Sonríe. Todo se encadena, filósofo. A un potiche de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base. Una lámpara de cristal está rajada. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos. ¿Mucho daño? Pregunto. Qué texto impresionante, ¿no? No, tremendo, tremendo, tremendo. Y en la voz propia de Walsh, ¿no? ¿Hola? Sí, ahí digo, está. qué calidad literaria ese texto, ¿no? Sí, sí. Es absolutamente impresionante. Sí.
Y bueno, yo tengo algunos recuerdos personales de esa época. Ese cuento, cuando Rodolfo lo publica, poco después nos encontramos en la casa de Leopoldo Torre Nilsson y Beatriz Guido, que en ocasión del estreno de las películas de Torre Nilsson hacían grandes encuentros en un piso que tenían en Santa Fe y Esmeralda, donde había por lo menos un centenar de personas charlando, gente intelectuales, escritores, artistas, periodistas. Ujú. Y yo estaba con Rodolfo allí, nos sentíamos un poco sapos de otro pozo en ese lugar. Rodolfo era muy tímido. Y estuvimos charlando con dos intelectuales muy importantes, dos escritores, un hombre y una mujer, que elogiaban mucho el texto de Rodolfo, pero uno de ellos le dijo, bueno, yo creo que habría que cambiar algunas cosas porque tal como está, Sí. va a ser muy difícil traducirlo al francés, porque hay cosas que no se entienden, que no se conocen. Y Rodolfo lo mira y le dice, yo no sé si me interesa que él traduzca al francés. Me guiña un ojo y un minuto después me dice, rajemos. y nos fuimos a comer un bife a una de las parrillas Claro. de la calle Sarmiento que había en esa época. Entendía todo. Bueno, nada, bueno. qué lindo, Horacio, poder escucharte, hablar un poco de Walsh incluso en este contexto, recordarlo, decirle a todo el mundo que esté ahí que aprovechen y lean la carta abierta, que tiene una vigencia tremenda. Así La que, carta abierta y toda su obra, porque además es un escritor Sí. maravilloso, Sí, ¿no? sí. Creo que es el gran escritor, el gran intelectual argentino del siglo XX. Mm. Una cosa que fue sorprendente fue una antología de cuentos argentinos que hizo Sergio Holguín, Sí. que preguntó a decenas de escritores e intelectuales sobre cuál era el mejor cuento de la historia argentina. Dice, sí. Y para su sorpresa, el cuento que fue elegido por la mayoría como el mejor de la historia argentina fue Esa mujer. Por encima de Borges, por Sí, encima sí. de Cortázar, por encima de todos, ¿no? Así es. Y ese es el juicio de sus colegas, de sus contemporáneos. Mm. A mí me resulta difícil hablar de Rodolfo ahora porque, bueno, Rodolfo tenía 15 años más que yo. Él murió, lo mataron a sus 50 años. Mm. Y hoy yo tengo 38 años más, 28 años más de los que él tuvo. Claro. Es muy difícil, es más, hay un salto temporal muy difícil de manejar. Porque yo soy consciente de todo lo que significa Rodolfo para la gente que no lo conoció, pero al mismo tiempo para mí es, yo una vez creo que les comenté eso a ustedes, creo a Marcelo Figueras en el programa nuestro, pero a Marcelo Figueras, que para mí es como ustedes, digamos, lo tengo internalizado como un compañero más, Claro. del cual recuerdo miles de cosas, pequeñas, grandes, sublimes, ridículas. Bueno. Digo, Sí, y para nosotros es al revés. Estar con vos es estar un poquito más cerca de Walsh. La verdad que es así. del Walsh vivo, del Walsh real, ¿no? Sí, Ahora, no del Bronx. Sí. Sí, Bueno, es así. Horacio, nada, te tengo que dejar, tenemos que dar el pase ya a Navarro, que está igual que vos desde la casa conduciendo, así que bueno, estamos en esta situación. Te mandamos un abrazo enorme, Horacio, cuídate. Lo mismo para todos. Hasta el viernes. Horacio, bueno, nada, un lujo. Tener a Horacio Berbisky contándonos quién fue Rodolfo Walsh en el aniversario del día de su asesinato.